Hablar de Bogotá, la capital colombiana, es hablar de más de 400 años de historia. La ciudad, que en sus inicios tuvo apenas 150 cuadras, instaló su primer tranvía eléctrico hasta 1910 y tuvo su primera calle pavimentada en 1921. En la actualidad, tiene uno de los sistemas de transporte masivo más importantes y destacados a nivel internacional. Pero, ¿cómo lo logró? En el 2019, los dirigentes de la capital decidieron apegarse a la iniciativa de mejorar sus flotas de transporte con buses SITP eléctricos. Pusieron a rodar a casi 900 y se construyeron 6 estaciones de carga a lo largo de la ciudad. Esto con el objetivo de contribuir a la disminución del cambio climático. Esta iniciativa se dio junto a Enel X, una multinacional convencida de la necesidad de una transición energética y de crear ciudades inteligentes a lo largo de América y Europa. Una de las bases en las que se apoyó Enel para este proyecto fue, primeramente, el Tratado de París. Este es un acuerdo que se realizó en el 2015 en el que se establecieron las pautas generales que debía cumplir cada nación en aporte a una meta principal: limitar el calentamiento global por debajo de los 2 o preferiblemente 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Esta pauta que debe proponer y cumplir cada país es llamada Contribución Determinada Nacional, o más fácilmente NDC. Otra base de apoyo fue el motor eléctrico, que actualmente es tomado como una alternativa más amigable y sustentable en comparación a los viejos motores de combustión interna, puesto que ese es bien concebido, que poseen prestaciones muy parecidas y en algunos puntos mucho más favorables para el medio ambiente. A estas dos bases en las que se apoyó la empresa Enel las llamaremos cajas negras. Una caja negra se entiende como una máquina, sistema o construcción cuya estructura y funcionamiento interno se ignora, que solamente se conoce y acepta, siendo esta parte de una ciencia ya elaborada, pero eso sí, luego de una cadena de controversias y dilemas. Profundizaremos entonces cómo el Tratado de París y el motor eléctrico, luego de los conflictos y controversias que los antepusieron, se toman como cajas negras para así ser aceptados como pilares fundamentales para el desarrollo del proyecto de Enel en Bogotá. Es decir, entraremos a su pasado en su momento como ciencias en elaboración. Siendo así, se enfatizará en cómo se dio la acogida y creación del Tratado de París como consecuencia de ciertos conflictos en el mundo de la ciencia y la economía, también del motor eléctrico, todo por medio de una confrontación de posiciones. Todo empezó desde la primera concepción del cambio climático como una realidad. En 1975, el geofísico Wallace S. Brooker publicó el artículo Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? Para la revista Science, artículo en el que habla sobre el aumento de temperatura por el que pasaría el planeta Tierra producto de la actividad del ser humano y las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por él mismo. Y en la actualidad, ¿cómo se entiende este concepto de cambio climático? Se ha seguido con la investigación, con estudios globales que señalan las razones del aumento de la temperatura en aproximadamente 2 grados centígrados en las últimas 2 décadas. También se han presentado diferentes fenómenos naturales en respuesta a este hecho. La disminución de la fauna marítima, el aumento del nivel del mar por derretimiento de los polos o la deforestación son algunos de los problemas más devastadores, viéndose como consecuencias justificadas por los estudios que han realizado los científicos, además de ser bien aceptadas por la gente debido al cambio en temperatura y diferentes factores físicos de su entorno en diferentes latitudes del planeta. En respuesta se llegó a la idea de formalizar un tratado que busca un cambio colectivo a nivel global. Se aceptaron las necesidades y potencialidades de cada país para aportar a una causa central. De esta forma, el cambio climático se ve como una urgencia que hay que tratar lo antes posible. Pero igualmente hay líderes que no creen en el cambio climático. No puedes afirmar que es una urgencia para todo el mundo. En el caso del Instituto Estadounidense del Petróleo, API, una organización que citó a los economistas Paul Bernstein y David Montgomery, argumentó que los costos para hacerle frente al cambio climático son superiores a los beneficios ambientales para el planeta. Así fue como se frenó y postergó la búsqueda de medidas ejecutivas para enfrentar este flagelo en varios sectores productivos del mundo. ¿Quieres decir entonces que hay a quienes les parece más relevante la salvación económica a corto plazo que frenar una supuesta crisis climática? Todo se guía por los intereses de quienes estén al mando.
Si no es productivo para ellos regular sus procesos productivos por la crisis climática, aumentar costos, entonces por beneficio propio no creerán en el cambio climático y en el daño que ellos generan al medio ambiente con sus empresas. Efectivamente, hay quienes prosperan más por la salvación económica primero que la ambiental. Es su imperio y lo que han construido. Esa adaptación sugerida por el cambio climático representa un gasto altísimo para ellos. Entonces están equivocados, ya que existen diversos estudios científicos que demuestran el cambio climático, su relevancia y cómo para el año 2050 se intensificará si no se toman medidas preventivas. Como ejemplo, en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, se especifican distintas formas de mantener este desarrollo sostenible. Algunas de estas formas son, por ejemplo, la inversión en la naturaleza. Esta se basa en realizar cambios a corto plazo en la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra que son necesarios para limitar las emisiones. También con respecto a la polémica con la inversión económica, se puede generar un desarrollo sostenible sin afectar en mayor medida la economía, estabilizando tecnologías como el motor eléctrico en la manufactura de vehículos terrestres. Estos se usan diariamente, en su mayoría impulsados por motores de combustión interna que contaminan y liberan gases de efecto invernadero. El suplantarlos por motores eléctricos disminuiría notablemente la polución y el calentamiento de la atmósfera. Pero el motor eléctrico muchas veces no ha sido considerado como una alternativa amigable para el cambio de motorización de los automóviles en el presente siglo. El problema radica en que las baterías son indispensables para el buen funcionamiento del mismo, y estas a su vez necesitan una serie de materiales tóxicos derivados de la explotación minera, como lo es la del litio. En un artículo de The Weekland International en el que se expone su método de extracción, llamado evaporítico, se menciona que esto implica una enorme pérdida de agua y produce la salinización del agua dulce, por lo que impone una enorme amenaza para los frágiles humedales altoandinos, demostrando así que alrededor de los artefactos que representan las energías limpias, como los motores eléctricos, hay un trasfondo que puede implicar un daño al medio ambiente. La suposición de que en el proceso de manufactura de los motores eléctricos se genera cierta contaminación se contrarresta en gran medida al momento que se ponen en marcha los vehículos que los usan. Estos vehículos se abastecen por medio de energía eléctrica, la cual es considerablemente más limpia que las emisiones de monóxido de carbono que emiten los carros con motores de combustión interna, abastecidos por gasolina. Tanto ha sido su impacto que desde su invención en el siglo XVIII ha sufrido múltiples transformaciones para llegar a ser la tecnología que es hoy en día. De hecho, la empresa Mitsubishi Motors, enrolada por la empresa Nissan, alianza que crea uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo, está convencida de que los motores eléctricos son el futuro de la movilidad. Esto ocurre por sus múltiples ventajas, tanto en rendimiento como en sostenibilidad ambiental y económica de uso, convirtiendo así al motor eléctrico en uno de los puntos de paso obligado hacia la transición energética esperada para el año 2030. Además, esta energía eléctrica no necesariamente es producida por la explotación de combustibles fósiles, ya que en Colombia más del 60% de la energía producida es a través de plantas hidroeléctricas. Con esto, a largo plazo, se contribuye significativamente a la transición energética. Siendo así, se entiende por qué Enel en sus proyectos toma como pilares el hecho socialmente establecido de que los motores eléctricos funcionan como agente de cambio hacia la transición energética y la necesidad de guiarse por el NDC de cada país donde van a emplear. Es así como se vuelve a Bogotá. Gracias a la Ley de Movilidad Eléctrica del 2019, la capital empezó a implementar los articulados eléctricos para el transporte masivo, SITP y Transmilenio. Sin embargo, para que en este año 2019 se llegara a esta realidad, se presentaron varias oposiciones frente a si la transformación eléctrica era la solución adecuada para frenar la contaminación ambiental. Se entró en el debate si era mejor mantener o bajar los precios de producción y rodamiento, asegurar la eficiencia de tiempo de carga y duración, entre otros, para realmente concluir si la tecnología era lo suficientemente pulida para que ésta reemplazara la tecnología tradicional. Los primeros pasos que se dieron para la implementación de los buses eléctricos en la capital se realizaron en el año 2018. El alcalde de su momento, Enrique Peñalosa, creía que esta tecnología eléctrica representaba un mayor precio en costos y que la carga no era lo suficientemente eficiente para ser utilizada, lo cual se vería reflejado en el bolsillo de los capitalinos. Espera,
Si el alcalde lo dijo y está mirando lo mejor para los ciudadanos, ¿por qué no se le creyó y se siguió con lo que ya se conocía? El alcalde, aunque haya pensado lo mejor para la economía de los bogotanos, no estaba en lo correcto. El consorcio empresarial Transmasivo realizó pruebas donde se demostró que lo global de los costos eran igual o incluso menor que la tecnología tradicional. La implementación de los buses eléctricos se avaló solo porque un consorcio empresarial realizó pruebas y estas salieron favorables. No exactamente. La empresa Marco Polo, empresa con más de 60 años de experiencia en carrocería de transporte, que desempeña un papel importante en el ensamblaje de estos buses, de manera paralela demostró mediante distintas pruebas de fuerza que una carga de 2 horas es suficiente para 15 horas de uso constante. Esta prueba se hizo manejando de Bogotá a Medellín, aclarando así las controversias frente a la tecnología eléctrica y desligando al alcalde Enrique Peñalosa de su interés inicial de mantener el transporte público impulsado por tecnologías tradicionales. ¿Cómo es posible que se haya podido cambiar de parecer a la alcaldía cuando los buses eléctricos parecían ser, para algunos, solo una propuesta sin fundamento? Hubo varios agentes externos que demostraron la efectividad y rentabilidad de implementar estos buses eléctricos, basándose en el hecho de que países como Francia, Estados Unidos y Chile ya se estaban usando flotas similares a las propuestas, que servían y efectivamente cumplían con la reducción de emisiones de dióxido de carbono. También la creencia de que varios funcionarios dispuestos a invertir en el proyecto, como Carla Zapata, gerente de Enel e inversionista, hicieron más real la idea de que los buses eléctricos en Bogotá eran la imagen de un buen proyecto, en términos de rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. Analizamos así la historia de la concepción del cambio climático como una realidad. Con ello, la creación del Tratado de París, también las controversias sociales que se tuvieron sobre el motor eléctrico como un verdadero agente de cambio. Es así que se llegó a la capital colombiana, donde las controversias alrededor del bus eléctrico terminaron aclarándose para que fuera posible esta transformación vehicular en Bogotá. Actualmente, todos los SITP eléctricos movilizan a los bogotanos y contribuyen a la transición energética.